Hay una verdad que tiembla detrás de cada amanecer, una verdad tan profunda que los cielos la susurran y los hombres la ignoran, una verdad que no se enseña con discursos suaves, ni se captura en frases livianas, sino que se revela sólo cuando el alma es llevada a la frontera entre su miseria y la misericordia eterna, la verdad impactante de cómo Dios ama realmente, no como lo imagina el mundo ni como lo pintan los poetas que jamás han pasado por el fuego, sino como lo sabe aquel que ha sido quebrado por la luz. Porque el amor de Dios no es un campo de flores, sino un monte que arde, no es una caricia que adormece, sino un trueno que despierta, no es un susurro que tranquiliza, sino una tormenta que derriba las columnas falsas del corazón. El amor divino no quiere tu comodidad, quiere tu resurrección, no quiere tu versión maquillada, quiere tu alma desnuda, no viene a decorar tu vida, viene a romper lo que te mantiene en ruinas. Por eso su amor comienza como luz que hiere, luz que expone el orgullo, la sombra, el pecado antiguo que aprendiste a llamar identidad, luz que revela lo que preferías enterrar bajo excusas y silencios. Esa luz se siente como juicio, pero es gracia. Parece condenación, pero es salvación abriéndose paso. Parece muerte, pero es el comienzo de la verdadera vida. Y mientras tiembla tu espíritu bajo esa claridad eterna, Dios no se retira, se acerca cuando confiesas, cuando callas, cuando caes, cuando ya no puedes fingir, cuando tu máscara cae al polvo y tu alma queda expuesta como un altar. Es allí donde su amor se vuelve fuego, que no destruye sino que purifica, fuego que no te quema a ti, sino aquello que te estaba quemando por dentro. Ese amor no negocia con tus ídolos, no tolera tus cadenas, no bendice tus sombras, las derrota. Ese amor no te aplaude por sobrevivir, te llama a resucitar. Ese amor no viste tu vieja vida con ropas nuevas, la crucifica para darte una que nace del Espíritu. Y cuando finalmente dejas de resistir, cuando rendirte ya no es una opción, sino un suspiro, entonces su amor te levanta desde dentro, no como emoción, sino como resurrección, no como sensación, sino como transformación, no como teoría, sino como vida. Y allí, en ese renacimiento silencioso, entiendes la verdad que nadie menciona, que Dios no te está destruyendo, está destruyendo lo que te destruía, que no está apagando tu fuego, está apagando el fuego falso para encender el verdadero, que no te está alejando de la vida, te está alejando de la muerte. Y cuando Cristo comienza a formarse en ti, ya no vives tú, vive Él. Ya no caminas hacia la luz, caminas desde ella. Ya no buscas su amor, porque su amor se ha convertido en tu propia respiración. Ese es el amor real, el amor eterno, el amor santo, el amor que no se siente primero en la piel, sino que primero derriba, luego reconstruye y finalmente habita para siempre. Y cuando ese amor eterno se instala en lo más hondo de tu ser, descubres que la vida interior ya no es un campo de batalla caótico, sino un santuario en construcción, un lugar donde Dios sigue trabajando incluso cuando tú duermes, incluso cuando dudas, incluso cuando tropiezas, porque su amor no está condicionado a la estabilidad de tus pasos, sino a la firmeza de su pacto. Y así comienzas a sentir como el Espíritu Santo, silencioso como un amanecer y fuerte como un huracán, reordena tus afectos, limpia tus intenciones, rompe tus viejas lealtades a la oscuridad y te lleva a desear lo que antes rechazabas y a rechazar lo que antes abrazabas, porque allí donde su amor gobierna, ya no manda el pecado sino la gracia, y en ese gobierno sagrado descubres que no necesitas que el mundo te aplauda porque el cielo ya te llamó hijo, que no necesitas que el mundo te entienda porque Dios ya entendió tu alma cuando nadie más lo hizo,
Y en esa comprensión divina te das cuenta de que todo tu sufrimiento pasado fue el terreno donde Dios estaba preparando tus raíces para soportar la gloria que ahora empieza a reposar sobre ti. Una gloria que no grita pero pesa, que no brilla pero transforma, que no exige pero convence, que no fuerza pero conquista. Y mientras avanzas con ese peso santo sobre tu pecho, entiendes que Dios no te amó para que fueras una versión mejor del viejo tú, sino para que fueras una criatura nueva, nacida no del miedo sino de la fe, no de las ruinas sino de la resurrección, no del polvo sino del propósito, y así cada día se vuelve una invitación a morir un poco más a lo que fuiste, para vivir un poco más en lo que Él es, hasta que tus pensamientos empiezan a latir al ritmo de su corazón, tus palabras comienzan a llevar el eco de su voz, tus heridas comienzan a llevar la firma de su sanidad, y tu historia comienza a llevar la huella de su eternidad. Porque cuando Dios ama de verdad, su amor no se limita a salvarte, te rehace, te llena, te eleva, te posee, te enciende, te envía, y en ese envío descubres que tu vida ya no es tuya, es su carta escrita en carne, su mensaje viviente, su testimonio en movimiento, la evidencia de que el amor divino no es un concepto teológico, sino una fuerza que destruye tumbas interiores y abre cielos en el alma de quienes se rinden. Y mientras ese amor celestial continúa su obra, penetrando capas de tu alma que ni tú mismo sabías nombrar, te das cuenta de que Dios no está interesado en cambiar lo que haces, sino en transformar lo que eres, porque el pecado no es sólo una conducta, es una condición, una sombra que se adhiere a los huesos del alma, y por eso el amor divino no se conforma con ajustar tus hábitos, sino que desciende hasta el fondo, donde se gestan tus motivaciones, donde se incuban tus miedos, donde se ocultan tus heridas, y allí, en ese santuario oculto donde ni tus palabras pueden entrar, Dios comienza a desatar nudos antiguos, a romper acuerdos silenciosos que hiciste con la oscuridad, a exponer verdades que evitaste toda tu vida, y mientras lo hace, aunque duele, sientes un alivio que no sabías que existía, porque el alma no fue creada para cargar cadenas, sino para reflejar gloria, y en la medida en que Dios limpia, también llena, en la medida en que arranca, también planta, en la medida en que derriba, también edifica, hasta que llega un momento en el que ya no eres capaz de reconocer al tú que solías ser, porque la luz que ahora vives y la paz que ahora sientes no nacieron de ti, sino del Cristo que se está formando dentro de ti, lento como un amanecer, poderoso como una resurrección, inevitable como la victoria del cielo, y entonces comienzas a entender por qué tu vida tenía que pasar por noches que parecían eternas, por qué había silencios que desgarraban, por qué hubo oraciones que parecían no cruzar el techo, porque en cada noche Dios estaba haciendo espacio, en cada silencio estaba enseñando dependencia, en cada espera estaba fortaleciendo tus raíces, y ahora, al mirar atrás, no ves abandono sino preparación, no ves distancia sino diseño, no ves castigo sino amor. Y este descubrimiento, esta visión que arde más que cualquier emoción pasajera, te lleva a una certeza inquebrantable, que toda la vida es el taller de Dios, que todo sufrimiento es herramienta de su gracia, que toda caída es punto de partida para una gloria mayor, y que nada, ni el pecado, ni la oscuridad, ni el pasado, ni la debilidad podrá detener lo que Él comenzó en ti, porque su amor no retrocede, no se cansa, no se rinde, no se apaga, y ahora fluye a través de ti como un río que ha encontrado su cauce eterno. Y mientras ese río eterno sigue abriéndose paso por cada rincón de tu alma,
descubres que el amor de Dios no solo te transforma, sino que te consagra, porque llega un momento en que ya no puedes vivir como vivías antes, no porque alguien te obligue, sino porque la vida antigua ya no cabe dentro de un corazón que ha sido tocado por lo santo. Y así comienzas a notar que tus conversaciones cambian, tus reacciones cambian, tus prioridades cambian, incluso tus silencios cambian, porque el Espíritu de Dios empieza a habitar no como un visitante, sino como un rey. Y cuando un rey celestial toma residencia, todo lo que le pertenece al viejo, tú empiezas a perder valor, fuerza, atractivo, poder, hasta que lo que antes te dominaba, ahora se siente pequeño. Lo que antes te tentaba, ahora te parece sin sentido. Lo que antes te hería, ahora ya no tiene dónde anclarse, porque Cristo, no la religión, no el esfuerzo, no la disciplina humana. Cristo mismo se ha convertido en el eje de tu ser, la raíz de tus pensamientos, el pulso de tu espíritu, y es entonces cuando entiendes que amar a Dios no es una obligación, sino la consecuencia natural de haber sido amado por Él de una forma tan inconmensurable que te derribó y te levantó en un mismo acto. Y en esta nueva vida que fluye dentro de ti, descubres una fortaleza que no es tuya, una mansedumbre que tú no cultivaste, una valentía que tú no fabricaste, una pureza que tú no conquistaste, una sabiduría que no viene de tus años sino de su eternidad, y te das cuenta de que eso es gracia, no una palabra bonita, no una doctrina elegante, sino una persona viva obrando dentro de ti, y cuanto más gracia recibes, más gracia deseas, porque ya entendiste que sólo lo que es nacido del Espíritu puede sostenerte en un mundo que muerde, golpea, engaña y seduce. Y aún así, en medio de ese mundo, caminas ahora con pasos que no tiemblan, con un pecho que no se encoge, con una fe que no se rompe, porque no caminas enviado por tu fuerza, sino habitado por la fuerza de Dios mismo, y el alma que antes vivía fragmentada, ahora vive unificada, recompuesta, reencendida, y la oscuridad que antes reinaba, ahora retrocede cada vez que respiras, porque un alma encendida por el amor verdadero no sólo recibe luz, él la expande. Y mientras esa luz que ahora expandes comienza a tocar incluso los lugares donde antes reinaba tu oscuridad, surge dentro de ti una revelación que te hace temblar. Dios no sólo te salvó, Dios te está reclamando, no como un objeto, sino como una vida consagrada, como un instrumento que Él mismo está afinando para que tu existencia entera sea una melodía que testifique su gloria. Y en esa reclamación divina empiezas a sentir que ya no perteneces a la vida vieja, ya no encajas en ambientes donde antes te perdías. Ya no te identificas con hábitos que antes te definían, porque la gracia que antes te perseguía, ahora te posee, y al poseerte te convierte en algo que jamás creíste posible, un alma libre, no libre para hacer lo que quiera, sino libre para hacer lo que fue creada para hacer, libre para amar sin temor, libre para obedecer sin resistencia, libre para caminar sin cadenas invisibles, libre para mirar al futuro sin huir, porque el futuro ya no es una amenaza, sino un altar donde Dios escribe su propósito, y mientras avanzas hacia ese altar, descubres que cada herida que Él sanó se vuelve un testimonio, cada error que Él redimió se vuelve un mensaje, cada lágrima que Él recogió se vuelve un río de misericordia, que otros beberán a través de ti, y así te das cuenta de que Dios nunca desperdició tu dolor, nunca desaprovechó tus noches, nunca ignoró tus silencios, porque todas esas temporadas eran el crisol donde Él preparaba tu espíritu para una gloria que no podías cargar antes, una gloria que no cae como espectáculo, sino como peso,
un peso suave y a la vez imposible de ignorar, un peso que te endereza, que te alinea, que te centra, que te limpia, que te guía, que te separa del mundo sin arrancarte de él, porque ahora entiendes que fuiste llamado no a esconderte de la oscuridad, sino a alumbrarla, no a temerle al pecado, sino a vencerlo desde dentro por la vida de Cristo en ti, no a sobrevivir como un mendigo espiritual, sino a caminar como un hijo legítimo, sellado, amado, enviado, y mientras esta identidad se establece en tus huesos, el alma entera empieza a cantar una verdad que ya no puede negar, que cuando Dios ama, ama hasta el fondo, que cuando Dios transforma, transforma desde la raíz, que cuando Dios te encuentra, te rehace, y que cuando Dios entra en un corazón, lo convierte en un pedazo de cielo en la tierra. Y mientras ese cielo interior se expande dentro de ti como un amanecer que ninguna noche puede detener, empiezas a comprender que la transformación que Dios está obrando no es un simple cambio moral ni una mejora emocional, sino una recreación total del ser, un renacimiento tan profundo que incluso tus pensamientos parecen tener un sonido distinto, como si hubieran sido tocados por la eternidad, porque ahora piensas con la gravedad de quien sabe que la vida es un escenario donde lo visible es sólo el velo de lo verdadero, y en esa nueva claridad descubres que cada tentación no es una trampa, sino una invitación a recordar quién vive dentro de ti, que cada ataque no es una ruina, sino un recordatorio del poder que te habita, y que cada sufrimiento no es un castigo, sino un cincel que talla lo que Dios vio en ti antes de que tú siquiera existieras, porque el amor divino no solo salva, esculpe, no solo abraza, define, no solo consuela, comisiona, y en esa comisión silenciosa comienzas a caminar con una dignidad que no aprendiste del mundo, con una firmeza que no heredaste de tus padres, con una valentía que no nace de tu carácter, porque ahora entiendes que no eres un sobreviviente intentando agradar a Dios, sino un hijo amado manifestando a Dios, y esta revelación rompe las últimas cadenas que quedaban en tu espíritu, cadenas que no eran de pecado sino de percepción, cadenas que te hacían creer que la santidad era un peso imposible, cuando en realidad la santidad es simplemente la vida de Dios respirando dentro de ti, y cuando esa vida respira, respira pureza, respira poder, respira misericordia, respira perdón, respira fuego, respira propósito, y así cada día deja de ser una repetición y se vuelve una misión, porque ya no vives para mejorar tu historia, vives para revelar su historia. Ya no caminas esforzándote por no caer, caminas sabiendo que incluso si caes, la gracia que te sostiene es más fuerte que el pecado que te derriba, y eso no te da licencia para pecar, te da poder para vencer, y mientras caminas en esa victoria que no fabricaste, notas que algo inusual comienza a suceder, tu presencia comienza a cambiar atmósferas, tus palabras comienzan a resucitar corazones, tus gestos comienzan a encender esperanzas, porque un alma que fue tocada por Dios inevitablemente toca a otros, un espíritu que fue levantado inevitablemente levanta a otros, una vida que fue incendiada inevitablemente incendia a otros, porque la santidad no es aislamiento, es expansión, no es distancia, es impacto, no es separación fría, es presencia ardiente, y así descubres que mientras Dios formaba a Cristo en ti, no sólo te estaba salvando, te estaba enviando como una antorcha viva en un mundo que se desmorona, como un eco de eternidad en medio del ruido, como una chispa divina en un terreno seco que clama por fuego, y en ese envío entiendes finalmente que amar a Dios no es un acto privado, sino una revolución silenciosa que se desata cada vez que respiras su gracia. Y mientras caminas como esa antorcha viva enviada al mundo,
descubres que no eres tú quien ilumina, sino la presencia que arde dentro de ti, porque cada paso que das lleva un eco de eternidad, cada mirada tuya lleva un destello de misericordia, cada palabra que pronuncias lleva un peso que no proviene de tu boca, sino del Espíritu que habita tus huesos. Y entiendes que esta nueva vida no es una teoría ni una emoción pasajera, sino una realidad tan profunda que incluso tus silencios hablan más fuerte que tus discursos. Y es ahí, en ese misterio solemne, donde percibes que Dios no te formó solo para transformarte, sino para que tu existencia misma se convierta en un altar móvil, un templo que respira en medio de un mundo que ha olvidado respirar, un testigo viviente de que Cristo sigue resucitando almas, sigue limpiando corazones, sigue rompiendo cadenas, sigue entrando en habitaciones donde la esperanza murió hace años. Y mientras avanzas con ese fuego silencioso dentro de ti, sientes que la oscuridad ya no te intimida, porque sabes que la oscuridad no puede apagar lo que el cielo encendió, y así te descubres hablando con una firmeza que antes no tenías, amando con una ternura que antes no comprendías, perdonando con una profundidad que antes era imposible, porque ya no eres tú tratando de ser como Cristo, es Cristo viviendo a través de ti, y esta revelación no te llena de orgullo, sino de una humildad que derrite el alma, porque sabes que tú no provocaste nada de esto, que tú no fabricaste tu libertad, que tú no conquistaste tu transformación, que tú no produjiste este fuego, sino que Dios, con una paciencia eterna y un amor feroz, te persiguió cuando tú corrías, te levantó cuando tú caías, te sostuvo cuando tú te rendías, y ahora, al mirar el camino recorrido, no ves un conjunto de decisiones tuyas, sino una historia escrita por manos que jamás temblaron. Y mientras esta conciencia te rodea como una nube de gloria suave pero imponente, te das cuenta de que la verdadera madurez espiritual no es sentir más, sino resistir más. No es gritar más, sino permanecer más. No es exhibir poder, sino portar presencia. Y en este despertar silencioso entiendes que el propósito final del amor de Dios no es hacerte un cristiano fuerte, sino hacerte un reflejo fiel. No es hacerte imparable, sino hacerte inspirable. No es volverte grande, sino volverte verdadero, porque sólo lo verdadero permanece cuando todo lo demás cae. Sólo lo verdadero ilumina cuando todo lo demás oscurece. Sólo lo verdadero puede amar cuando todo lo demás se enfría. Y tú sí, tú estás siendo formado para permanecer, para iluminar, para amar, para cargar una gloria que no se desvanece. Y mientras esta certeza llena cada espacio de tu espíritu, sabes que ya no vives hacia el amor de Dios, vives desde Él. Y mientras vives desde ese amor que ya no solo te cubre, sino que te define, comienzas a experimentar una verdad que muy pocos alguna vez llegan a comprender, que la mayor obra de Dios no ocurre cuando abre mares delante de ti, sino cuando abre tu corazón por dentro. No cuando derriba gigantes externos, sino cuando silencia los gigantes internos que gobernaron tu mente durante años. No cuando cambia tus circunstancias, sino cuando cambia tu naturaleza, porque el milagro más grande no es la transformación del mundo a tu alrededor, sino la resurrección del mundo que vivía dentro de ti. Y en esa resurrección descubres que ya no vives bajo el sonido de tus viejos temores, sino bajo el sonido de la voz que calma tormentas. Ya no caminas bajo la condenación de tu pasado, sino bajo la cobertura de una sangre que habla cosas mejores. Ya no luchas desde la escasez del alma, sino desde la abundancia de una gracia que jamás se agota. Y mientras esta abundancia se planta como raíz eterna en lo profundo de tu espíritu, notas que el pecado ya no tiene el mismo sabor, que la sombra ya no tiene el mismo poder, que la culpa ya no tiene el mismo veneno, porque Cristo no solo limpió tu historia,
sino que reclamó tu futuro, y ese futuro ahora late dentro de ti como una profecía viva, una promesa en movimiento, un destino encendido por manos eternas, y esa certeza tan grande, tan vasta, tan infinita comienza a derramar algo nuevo sobre ti. Un amor hacia Dios que antes no podías producir, un amor que no nace de obligación sino de revelación, un amor que no nace de disciplina sino de admiración, un amor que no nace del miedo al castigo sino de la visión de su belleza, y mientras amas así, con un amor que se siente demasiado grande para un pecho humano, te das cuenta de que Dios no sólo quería salvarte del infierno, sino salvarte de ti mismo, salvarte de tu orgullo, de tu ego, de tu autosuficiencia, de tus vacíos secretos, de tus adicciones silenciosas, de tus pensamientos que te devoraban en la soledad, salvarte de vivir una vida menor a la que fuiste creado para vivir, y cuando esta revelación cae sobre ti como una lluvia suave y a la vez poderosa, entiendes que el amor de Dios no es una emoción que viene y va, sino un fundamento eterno, una roca inquebrantable, un sol que no deja de brillar aunque el mundo entero se oscurezca. Y tú has sido llamado a vivir sobre esa roca, a respirar ese sol, a reflejar esa gloria, hasta que el mundo que te rodea, al mirarte, no vea solamente a un ser humano, sino la evidencia viviente de que Dios aún transforma almas con fuego. Y mientras te conviertes en esa evidencia viviente del fuego eterno, sientes algo que desborda todo entendimiento humano, una valentía que no proviene de tu carácter, sino del Espíritu que ahora respira dentro de ti, porque cuando Dios transforma el corazón, también transforma la manera en que enfrentas la vida, y notas que ya no reaccionas desde el miedo, sino desde la autoridad, ya no caminas desde la inseguridad, sino desde la certeza, ya no levantas muros para protegerte, sino que levantas manos para adorar, porque la confianza que antes buscabas en tus fuerzas, ahora fluye naturalmente de aquella presencia que satura cada rincón de tu alma. Y mientras te mueves con esta nueva confianza, descubres que tu vida entera se convierte en un testimonio silencioso que sacude a quienes te rodean, no porque tengas respuestas perfectas, sino porque portas una paz que no puede explicarse, una luz que no puede apagarse, una esperanza que no puede romperse, y esa esperanza, tan suave como un susurro y tan firme como una montaña, se convierte en el arma más poderosa que llevas, una esperanza que desafía al pecado, que confronta a la mentira, que empuja a la oscuridad hacia atrás, sin que digas una sola palabra, porque la esperanza nacida de Dios no es optimismo, es resurrección, y mientras esta resurrección se manifiesta en tu andar diario, ves cómo Dios usa incluso los fragmentos de tu historia para encender nuevas llamas en otros corazones, porque lo que Él tocó en ti ahora toca a otros a través de ti, lo que Él rompió en ti ahora rompe cadenas en otros, lo que Él sanó en ti ahora sana en otros, y así entiendes que nunca fuiste transformado solo para ti, sino para que su gloria encontrara un camino hacia el mundo a través de tu vida, para que su fuego tuviera un cuerpo donde descansar, para que su amor tuviera una voz donde resonar. Y mientras esta verdad se escribe en tu espíritu con letras que ninguna crisis podrá borrar, sientes que el cielo mismo te impulsa hacia adelante, como si la eternidad murmurara tu nombre, recordándote que lo que Dios inició no se detendrá a mitad del camino, que lo que Él encendió no se apagará en la tormenta, y que lo que Él prometió no quedará incompleto, porque la historia que Él escribe en ti está diseñada para brillar incluso cuando el mundo se oscurece, y tú, un alma que una vez caminó rota, ahora avanzas con la dignidad de alguien reconstruido por el amor que jamás falla.
Y cuando finalmente llegas a ese punto donde el alma reconoce que todo lo que eres, todo lo que fuiste y todo lo que llegarás a ser está sostenido por un amor demasiado grande para caber en palabras humanas, un amor que te buscó cuando tú te escondías, que te habló cuando estabas sordo, que te levantó cuando te diste por vencido, que te abrazó cuando solo quedaban cenizas de tu fuerza, entonces una calma sagrada cae sobre tu espíritu como un manto invisible, una calma que no proviene de la ausencia de guerra, sino de la certeza de que Dios habita en tu interior. Y en esa certeza divina descubres que ya no tienes que esforzarte por sentir su amor, porque su amor ya te rodea, te llena, te define, te sostiene, y así, mientras respiras la quietud de ese instante eterno, entiendes que la transformación que tanto anhelaste no fue obra de tu disciplina, sino obra de su misericordia, que la santidad que ahora palpita dentro de ti no nació de tu esfuerzo, sino de su presencia, que la fe que ahora te sostiene no brotó de tu valentía, sino de su fidelidad, y allí, en ese santuario interior, donde ya no quedan máscaras, ni culpas, ni sombras, solo un corazón desnudo, y Dios mismo inclinándose hacia él, escuchas la voz más suave y poderosa que jamás oirás, una voz que no truena desde los cielos, sino que brota desde dentro de ti como una fuente eterna. Hijo mío, hija mía, no temas más. Yo estoy aquí y no me iré. Y esa frase, esa simple frase que lleva el peso del universo y la ternura de un Padre perfecto, se convierte en la piedra angular de tu existencia, en la roca sobre la cual descansarás tus noches futuras, en la promesa que sostendrá tus pasos cuando nuevamente soplen vientos oscuros, y con esa promesa ardiendo en tu espíritu, sabes que ya no caminas hacia el amor de Dios, caminas desde Él, que ya no buscas su aprobación, vives en su abrazo, que ya no temes el mañana, porque estás cubierto por aquel que habita la eternidad. Y así, mientras el eco de su voz se disuelve suavemente en tu pecho, tu alma se inclina en silencio, no en derrota, sino en adoración, porque entiendes que nada, absolutamente nada, podrá separarte jamás del amor real, profundo, santo y transformador de Dios, y el sermón termina no con un adiós, sino con un nacimiento.